Nada, Andy. Entonces, como decíamos, es que todos podamos estar en esta misma página. Y ahí comenzar a ver y tener mucha información. Ya la gente demanda información, ya la gente demanda conocimiento. Se debe armar un arsenal de respuesta, de estrategia, un tema bastante detallado de qué es lo que queremos, que siempre lo hemos hablado, cuál es el estado que queremos, pero podemos hacer algo más corto, algo a 4 años. ¿Cuáles son esos proyectos críticos? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo los quiero hacer? Que de repente, Andy, también está el tema de alianza público-privada. Y en toda esa reforma fiscal puede entrar inclusive la discusión de los proyectos que deberían estar yendo por el tema de alianza público-privada. Claro. Y como bien dices, ¿cuál es el rol del Estado en cada sector? E ir definiendo eso como punto de partida para una reforma fiscal. De manera que cuando se haga esta reforma, todos estemos claros cuáles son, como cuando tú haces una planificación estratégica, ¿verdad? Bajo cuáles valores, bajo cuál es la misión y cuáles son esos valores o esos principios que soportan esa reforma que nosotros queremos hacer. Y se puede dar un proceso de crecimiento y educativo muy bonito a raíz de la reforma. Y tú ves cuando tú, como tú dices, todo el mundo necesita un pellizquito, pero debe ser tan transparente que todo el mundo maneje toda la información, porque cuando a ti te den tu pellizquito, tú no me vengas a sacar una carta debajo de la manga, porque todas las cartas estén sobre la mesa, ¿verdad? Y bueno, y como te dije, bueno, tenemos ahí ya la herramienta de alianza público-privada, está bien, vámonos, tenemos la forma de irnos por el tema de alianza público-privada. El Estado también tiene que recibir su pellizquito. El Estado tiene también que hacer compromisos. El Estado también tiene que hacer compromisos que sean consistentes, como tú bien dices, que me encantó. Tú dices, mira, Jackie, posiblemente no va a ser una reforma de que en enero entró. No, posiblemente hay sectores que ese pellizquito se lo vamos a tener que postergar. Claro, no es sensato. Así mismo, se lo vamos a tener que postergar. Hay ayudas que vamos a tener que dar en un inicio que quizá vamos a desmontar en otro. Entonces, pero todas esas cartas, Andy, tienen que estar sobre la mesa. Y como bien decías al inicio, el tema de inversión pública es lo más importante. O sea, no es solamente poner sobre la mesa, primero los proyectos que querramos hacer tienen que ser proyectos que se puedan hacer. ¿Verdad? O sea, no podemos tener ahí 900 proyectos de construcción o de inversión pública que posiblemente algunos tengan que durar 15 años para hacerse, ¿verdad? O sea, es algo sensato. Pero al mismo tiempo decir, pero esta inversión pública lo que va a hacer es que a este tipo de obreros vamos a tener esta demanda de obreros y que la gente, todo el mundo comience como a verse en la película de la reforma fiscal. Que todo el mundo comience a verse en esa película. O sea, ¿cuál es mi papel? Bueno, es que el papel es múltiple, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa. ¿Ok? Y entonces cuando hagamos eso, la inversión pública debe ser uno de esos principios básicos. ¿A qué nivel de inversión pública que nosotros queremos llegar? ¿Qué tipo de inversión pública queremos hacer? ¿Por qué la queremos priorizar y dónde la queremos priorizar? Y que todo el mundo se vea, si yo soy de Vallaguana, yo quiero verme en esa reforma fiscal. Yo quiero saber cuándo es que a mí me toca salir en ese guión que se conoce como reforma fiscal. Entonces yo creo que hay un reto, Andy, y es el reto de comunicar de manera efectiva, detallada, entrar a todo el mundo aquí y claramente con qué rol vas a entrar. Si es como aliado del Estado, en una alianza público-privada, buenísimo. Pero también el Estado se va a pellizcar, el Estado, como bien decías, tiene que entrar y ver cuáles son los temas a corregir, como este tema de la carretera que va Santo Domingo-Samaná. Ahí hay unas oportunidades y tenemos que sentarnos a corregir esas oportunidades, porque es que lo que vas a hacer tú y que lo voy a hacer yo. Y con todo este tema de alianza público-privada y el tema de infraestructura, creo que tenemos que tener muchas veces también esa calidad moral. Y ese anuncio del presidente es muy importante porque está diciendo, yo estoy ganando calidad moral para sentarme
a que me den ese voto de confianza para arrancar a hacer alianza público-privada. Mira, Andy, el proceso de educación acerca de qué es una alianza público-privada, por qué se hace, por qué es efectiva, tú la llevas de la mano con una reforma fiscal y puede ser un proceso de crecimiento bellísimo, claro. Porque ahora se habla y mucha gente no entiende lo que implica una alianza. Entonces ahí le abres el espacio a gente que lo que está es queriendo especular, hablar y decir que los bienes del Estado, que se le están dando al sector privado. No. Vamos a ponerlo sobre la mesa de una manera simple, efectiva. Vamos a ver los beneficios que trae. Vamos a decir, mira, si no lo hago así, se te va a tener que quedar para el 2045. ¿Lo quieres disfrutar tú a tus hijos? ¿Tú quieres que tus hijos de verdad tengan esta oportunidad? ¿Tú quieres tener la posibilidad de ampliar tu mercado de esta forma? Entonces vamos a ponerlo desde ahora. Pero sin lugar a duda, Andy, yo creo que una reforma bien explicada, bien consensuada, un esfuerzo nunca visto en ese tema, nos va a dar como resultado la capacidad de ejecutar una reforma de manera tranquila, pero más allá de eso también, Andy, yo creo que así como muchas veces somos benchmark en la región de hacer las cosas, eso va a tener un impacto en calificación y en los inversionistas internacionales que puede traer un flujo de inversión extranjera, Andy, y un boom de crecimiento un pocas veces visto. Mira, Jackie, una bendición que tiene esta economía es que esta es una economía que tiene una capacidad de recuperación extraordinaria. O sea, con la magnitud de ese choque tan grande el año pasado, el producto cayó 6,7%. Lo contrasta con el resto de la región. Caímos en promedio un poco menos que la mayoría de los países, o sea que... Pero ya tú comenzabas a ver a final de año, cuando se empezó a flexibilizar el toque de queda, que las actividades económicas rápidamente como que vuelve. El dominicano es gastador, o sea, y la demanda rápidamente comienza a surgir y la economía se ha comenzado a mover, independientemente de que tuvimos un mes de enero bastante complicado, en parte porque hubo un nivel de ejecución de gasto público en materia de obra de infraestructura muy por debajo de lo que se tenía previsto, y uno espera que eso se pueda corregir en las próximas semanas. Pero es una economía versátil, diversificada, que reacciona bien. Turismo, las perspectivas que tenemos, mira, solamente hay que ver qué ha pasado con los precios de las acciones, de las líneas aéreas y de los cruceros en las últimas semanas. Desde que la vacuna se aceleró, esos precios se han comenzado a disparar. ¿Qué es lo que eso nos está preanunciando? Que lo que viene para el turismo es muy buena noticia. La gente va a volver a viajar, la gente va a subirse a los cruceros, va a coger los aviones, de que la gente se sienta, yo estoy vacunado, se van a sentir supermanes y van a arrancar y se van a comer el mundo. O sea, y nosotros debemos estar ahí. Gracias a Dios que aquí no se paralizó la inversión en construcción de nuevos hoteles. Desde hace 2 años hemos visto que en medio de la pandemia la construcción ha continuado. Vamos a tener más habitaciones, hay hoteles que han aprovechado para remodelar, etcétera. Todo, o sea, estamos preparados. Ahora, como tú dices, eso no debe ir suelto. O sea, esta reforma fiscal es lo que nos va a garantizar que siga fluyendo inversión extranjera porque nos vean como un país sostenible. Y decirle a la gente en qué vamos a usar el dinero. Tú dices las alianzas público-privadas, las obras de infraestructura. Una cosa que, por ejemplo, aquí la clase política yo encuentro, y no voy a culpar a ninguno, creo que todos han fallado ahí. Aquí no se valora, Jackie, lo que es el mantenimiento de nuestras infraestructuras viales en un país donde el turista ya comienza a circular en todo el territorio. Sí. Entonces, a veces tú vienes al este y tú ves todo lo que son las barreras de protección a los lados de la carretera destruidas porque los carros se lo han llevado. Bueno, eso sería una alianza público-privada ideal. Yo le doy eso a una empresa privada que se tiene que encargar del mantenimiento de la carretera y le voy a dar un share, una participación en los ingresos de peaje de la carretera. Porque no puede ser que tú tomas esta carretera y tú te dices, vamos a suponer que yo soy turista, me agrada ver esto en la autovía del Este, en la autovía del Coral, que estén unas barreras que fueron instaladas ahí, son sumamente flexibles, habría que ver
si ese es el mejor tipo de barrera que debemos tener o no. Pero de nuevo, esas son de las cosas. El mantenimiento de carretera en muchos países consume 0.3, 0.4% del PIB. Entonces tú tienes que tener eso en el presupuesto, porque eso te da seguridad, eso salva vidas. Entonces lo otro es, tú hablabas del caso de la carretera Santo Domingo-Samaná. La carretera, cuando se diseñó, se hicieron unos estudios de tránsito que obviamente fallaron, sobreestimaron brutalmente el tránsito. Cuando tú sobreestimas el tránsito en un proyecto, eso quiere decir que tú estás bastante cerca para alcanzar el equilibrio económico. Si tú estás cerca para alcanzar el equilibrio económico, el riesgo del Estado en términos de completar o equilibrar el equilibrio, o sea, compensarlo si no se alcanza, es mínimo. Y se decía, no, el peaje sombra de eso va a ser $1 millón, $2 millones al año. Bueno, no ha sido así. No ha sido así porque la sobreestimación del tráfico fue tan anormal que ha habido años que el peaje sombra consume, como dice el gobierno, 40, 50 millones de dólares. Una barbaridad. Entonces, una carretera que se invirtieron 150, 160 millones de dólares, que tú durante varios años, aparte del peaje que cobran, estén recibiendo 50 o 60 millones de peaje sombra, como dijo el presidente, eso es realmente inaceptable. Entonces eso hay que sentarse en una mesa y redefinir. Esto no es solo aspectos legales, ahí hay aspectos financieros y económicos que hay que estudiar para buscar un balance, porque son contratos que muchas veces se estructuran con el esquema de que hay unos costos hundidos, hay una rentabilidad estimada que ellos pretendían recuperar, y en consecuencia dicen, yo he recuperado tanto, si tú me quieres desfichar, si tú me quieres quitar el contrato, tú tienes que honrarme esto, y si no, no vamos a un arbitraje. Entonces ahí la capacidad de negociación del gobierno va a ser fundamental. O sea, y tiene que tener un criterio claro de poder, si va a ir a arbitraje eventualmente, tiene que demostrar dónde hubo pifias en ese contrato. De manera que los contratistas, los dueños de la licencia, ponderen los pros y los contras de exponerse en un arbitraje donde pueden salir cosas que no son buenas. Entonces, a mí me parece que si se sientan, deben llegar a un acuerdo que sea razonable. Yo creo que es necesario que se llegue a ese acuerdo. Esa es una forma de mejorar las cuentas fiscales, porque eso es un gasto que está teniendo el gobierno. Y en la medida en que tú puedes reducir ese gasto de esos 40, 50, 60 millones de dólares, que tú lo puedes reducir al mínimo posible, no hay duda de que tú le mejoras la cuenta fiscal al gobierno, porque no tiene entonces que tener ese gasto y puede usar ese gasto en otra actividad. O sea, a mí me parece que estamos realmente en una situación ideal para hacer toda esta reingeniería fiscal que involucra gastos e ingresos públicos. El gobierno, como tú dices, ha ido ganando calidad moral en esto con su política de racionalización del gasto público, de solamente gastar en lo que entiende estrictamente necesario. Tiene que evitar errores a veces que se han cometido y que el mismo gobierno ha echado para atrás. Todos recordamos aquel episodio de los 100 millones para los artistas. Eso fue muy criticado. O sea, tiene el gobierno que ponderar bien cada decisión que se vaya a tomar. Ojalá el presidente tiene un consejo de asesores económicos que quizá podría utilizar más, de manera que ese consejo de asesores económicos, cada vez que vayan a tomar una medida, como que deba tener el visto bueno del consejo, para yo estoy seguro que se evitarían muchos errores si se utiliza con más intensidad ese equipo de hombres y de tanta experiencia en materia económica que alrededor del presidente están trabajando. Volvemos en un momento.